Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 99. Un pequeño brote. Antes de que nadie se diera cuenta, había pasado el tiempo suficiente para dar la bienvenida a un nuevo año. Uno solo se da cuenta de lo rápido que pasa el tiempo cuando se detiene a recordarlo. Al igual que el mundo nunca se detiene, la segunda academia de magia no era una excepción. En todo caso, el tiempo parecía acelerarse allí. Les gustara o no, el paso del tiempo devolvió la paz a la academia y, como si se tratara de sobreescribir el pasado, los alumnos volvieron a sumergirse en las clases y el entrenamiento. Hoy, muchos estudiantes se dirigían al campo de entrenamiento. Para bien o para mal, se veían impulsados a superarse cada vez que tenían un momento libre. El cambio en su determinación, sin embargo, fue provocado por los sacrificios de muchos, por lo que era cuestionable hasta qué punto el entrenamiento era realmente bienvenido. Nadie mencionó nunca el incidente que inspiró el cambio. Todos se decían a sí mismos que no hubo ninguna chispa que provocara el cambio y que lo hacían simplemente porque querían. Pero el ambiente era extraño, y creaba una atmósfera pesada en la segunda academia de magia. Una chica que había terminado una clase se dirigía, como la mayoría, al campo de entrenamiento. Habían pasado unos días desde que Alus y Tesfia abandonaron la academia. Solo Alice se quedó atrás, y pasó todo su tiempo estudiando el arbitraje de los nobles, el Tembram. Empezó sus estudios voluntariamente, pero por muchos conocimientos que adquiriera, ella misma no se uniría al Tembram. Entonces, ¿no era un esfuerzo inútil para algo que era solo para su propia satisfacción? Una vez consciente de ello, Alice se tomó un descanso y regresó al campo de entrenamiento. El camino se había convertido en algo familiar. Hacía casi un año que había empezado en la academia y, a estas alturas, era capaz de dirigirse automáticamente al campo de entrenamiento mientras pensaba en otra cosa. Tras renunciar a todo lo racional, intentó empezar a entrenar, pero sus sentimientos reprimidos la frenaban. Nada había cambiado en lo que tenía que hacer ni en su pasión por ello, pero un sentimiento de melancolía persistía en su interior. Alice llegó distraídamente al campo de entrenamiento y entró robóticamente en los vestuarios. Incluso cuando estaba en el campo de entrenamiento, no le surgió ningún sentimiento fuerte. «Anímate, Alice», dijo Ciel al salir de los vestuarios. Salió corriendo después de las clases para entrenar. Tal vez porque era tan pequeña, Ciel siempre aparecía de repente, pero se notaba su seriedad en lo que hacía. Si no entendía algo en una clase, preguntaba inmediatamente a un profesor o a un amigo. Si se trataba de cuestiones menores, preguntaba rápidamente a Alice o Tesfia, y si era algo más complicado, como los principios de la magia o la construcción de fórmulas mágicas, se acercaba sin dudarlo a Alus. Su empuje era algo de lo que Alice carecía, y la dejaba asombrada. «Ah, sí. Estoy bien. Puede ser, pero Fia y Alus están tomando un tiempo libre. Ah, y Loki también». Ciel no tocó su sonrisa vacía, pero le pareció, correctamente, a Alice como si pudiera adivinar lo que ella sentía, y Alice se sintió un poco avergonzada de que alguien pudiera ver su anhelo. Ante la mirada seria de Ciel, Alice trató de disimular, rascándose la mejilla y dedicándole a la otra chica una sonrisa forzada. «Supongo, pero no hay nada que pueda hacer al respecto», dijo Alice. «Y tampoco hay nada que yo tenga que hacer, así que no estaba segura de qué hacer. Pero no es tan grave como crees. Estoy bien». Como estaba tratando con Ciel, mezcló algo de verdad, pero el vigoroso asentimiento de Ciel la tomó desprevenida. «Sí, sé cómo te sientes. ¿Pero no estás dándole demasiadas vueltas a esto? No es que lo olvide nunca, pero a veces me acuerdo de que Tesfia es realmente una dama noble», dijo Ciel para animar a Alice. Pero también la hizo reafirmarse en la realidad. Sus estatus eran diferentes. Había un muro entre ellas. Y ella no tenía el poder abrumador de Alus o Loki para superarlo. Alice se apoyó en la pared del campo de entrenamiento y suspiró. «Sí, lo es. Pero noble o no, las cosas desafiantes siguen siendo desafiantes. Y cuando veo la actitud despreocupada de Fia no puedo evitar preocuparme. Sí. Pero no tienes que ser tan pesimista. Alus está con ella, ¿verdad?», preguntó Ciel. Cuando Alice asintió con la cabeza, Ciel esbozó una sonrisa inocente, como diciendo que todo iría bien. Ciel no debía saber el ranking real de Alus, pero solo de verlo de cerca, tenía una corazonada sobre sus verdaderos poderes.
así que sabía que Tesfia estaría bien. Con Alus del lado de la familia Fable para el Tembram, no tenía sentido preocuparse, independientemente de lo que hubiera en la mesa de apuestas. Aparte de eso, basándose en el sugerente comentario de Ciel, Alice se dio cuenta de que a pesar de ser también una plebeya, Ciel sabía mucho. Ciel, ¿cuánto sabes?, preguntó ella. Puedes ser tan aburrida a veces, Alice. Sinceramente, estoy más preocupada por ti que por Fia. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, ladeando la cabeza. Ciel sonrió. Dado que Alice era la que normalmente enseñaba cuando se trataba de magia y lecciones, era una refrescante inversión de papeles. J.E., ya sabes que la familia Fable es una de las 3 grandes familias nobles, ¿verdad? Y muchos de los estudiantes de aquí son nobles, así que hay mucha gente hablando a sus espaldas. Bueno, casualmente escuché hablar a los nobles. Tenía razón. El mero hecho de que Tesfia se inscribiera en la academia generó un gran debate, así que era imposible que las nobles no chismorrearan sobre un acontecimiento importante en torno a ella. Entonces Ciel susurró lo más bajo que pudo. Aunque la discriminación basada en la posición social es tabú sobre el papel, sigue existiendo en la realidad. ¿De verdad?, Alice respondió, algo desconcertada. Aunque no podía decir que no existiera, no recordaba que la hubieran tratado tan mal. Aunque había alguna diferencia en los círculos sociales de un plebeyo y un noble, eso realmente no se podía evitar. Ciel suspiró. Bueno, tal vez ese sea tu caso. De hecho, la mayoría de los nobles andan con cuidado para no molestar a Fia. La gente de familias más pequeñas no puede actuar tan pretenciosamente cerca de ella. A diferencia de Alice, que podía ser despreocupada, Ciel era bastante perspicaz. Y luego está Alus, supongo. Es como un chivo expiatorio, cargando con todo el odio de los nobles. Alice también frunció el ceño. Alus definitivamente había sido más un niño problemático cuando se inscribieron por primera vez. Después de todo, incluso se había peleado con la hija de la familia Fable. A continuación, Ciel susurró al oído de Alice como si lo que iba a decir fuera un secreto. Solo me enteré de esto más tarde, pero parece ser que Alus trabajó mucho. ¿Trabajó? ¿Cómo qué? ¿Cómo, ya sabes, fastidiar a la gente en secreto? Como chicos nobles que no le gustaban. Incluso Alice podía imaginar eso fácilmente. No había duda de que Alus se había destacado al principio. No parecía importarle estar aislado, pero si era víctima de algo malicioso, no era de los que se lo tomaban a mal. Probablemente habían pasado muchas cosas, pero gracias a eso ya no había nadie abiertamente hostil hacia él. Y probablemente Sisti también estaba ayudando en segundo plano. Mientras Alice sentía una gratitud renovada hacia la directora, Ciel continuó. Que Loki se inscribiera también tuvo mucho que ver. Sus miradas también son muy efectivas. En fin, muchas cosas así hicieron que los nobles fueran más obedientes. ¿Pero no es eso algo bueno?, preguntó Alice. Bueno, ahora esa moderación se ha debilitado, tanto entre los de primer año como entre los mayores. Ciel frunció el ceño y miró hacia el centro del campo de entrenamiento. Alice siguió su mirada. Allí vio a varios estudiantes mayores con muchos acompañantes. No llevaban el uniforme oficial de la academia, sino trajes hechos a medida. Lanzaban miradas intimidatorias a los estudiantes que entrenaban. Piérdete ya. El campo de entrenamiento se dividió en varias particiones, pero los mayores no mostraban ninguna preocupación por eso, ya que invadieron. Incluso arrastraban a la fuerza a cualquiera que se les opusiera. Los estudiantes observaron su egoísmo desde la distancia. Algunos incluso abandonaban el campo de entrenamiento. La arrogancia de los alumnos de cursos superiores hizo dudar incluso a Alice. Era la primera vez que veía un acto de barbarie tan descarado. La vista petrificó a Alice, pero Ciel solo se encogió de hombros. Así es como comienza. ¿No deberíamos apurarnos y buscar un maestro?, preguntó Alice, provocando que Ciel la mirara con severidad. Normalmente era adorable como un animalito, así que esta expresión no le sentaba bien. Ya se lo comuniqué al responsable de los campos de entrenamiento, pero es tal como lo ves. No intentan mejorar las cosas, y mucho menos vienen a comprobarlo. Claro, ya sé que el maestro está muy ocupado ahora, pero seguro que algo pasa. A estas alturas, los nobles ya habían asegurado gran parte del campo de entrenamiento. También estaban agarrando a 3 estudiantes cercanos y forzándolos dentro de una de las particiones que estaban separadas por barreras transparentes. ¿Qué están haciendo? La voz de pánico de un estudiante llegó hasta las chicas. En respuesta, uno de los nobles declaró en voz alta con una sonrisa arrogante: permanezcan en fila y no se atrevan a moverse.
Les pido disculpas por pedirles que nos ayuden con el entrenamiento, pero por mucho que se esfuercen los de su calaña, no hay mucho que puedan lograr. Así que es más importante para la academia que nos hagamos más fuertes. Entonces, el estudiante de pelo castaño rojizo sacó de su cintura una AWR de tipo espada. Teniendo en cuenta el estado actual de las cosas, entrenar para luchar contra la gente es importante. Como si esa fuera su señal, los nobles empezaron a construir hechizos dirigidos a los estudiantes que hacían fila. Ciel frunció el ceño y susurró: puede que haya un sistema de transferencia de daños en los campos de entrenamiento, pero esto es demasiado cruel. Creo que ese profesor ni siquiera ha informado de esto a la directora. Sí, no hay manera de que la directora Sisti permita esto. Alice instintivamente sostuvo su lanza con más fuerza. No había manera de que pudiera pasar por alto esto. Pero antes de que pudiera saltar a la acción, Ciel le susurró: Alice, mi padre es un soldado gruñón. Y el padre del tipo que acaba de desenvainar su espada es el oficial superior de mi padre. Estoy segura de que hay muchos estudiantes en posiciones similares. Al darse cuenta de lo que quería decir, Alice se detuvo. Alice no tenía padres, pero podía entender la difícil situación de Ciel. Los únicos como Alus eran muy valorados por los militares, pero para algunos, el rango militar significaba más que la jerarquía de Magic Master. Y cuanto más cerca del final de la organización, más marcada era la diferencia de rango. Mientras Ciel parecía estar conteniendo algo desesperadamente, Alice solo se veía triste, mientras los viles actos de violencia comenzaban en la forma de disparar magia a los estudiantes. Los estudiantes miraban desde la distancia, pero nadie dijo nada. Las pobres víctimas eran derribadas por los ataques mágicos y obligadas a levantarse de nuevo, con las piernas tambaleantes y los rostros contorsionados mientras se sujetaban la cabeza. El sistema de transferencia de daños evitaba que resultaran heridos, pero sufrían dolores de cabeza y náuseas. Alice pareció darse cuenta de algo y preguntó a Ciel: el líder de los mayores es probablemente un estudiante de tercer año, ¿verdad? Sí. Pero Delca tiene una oferta informal del ejército, así que casi nunca está en la academia. Así que no hay nadie que pueda detenerlos. La voz temblorosa de Ciel aguijoneó el corazón de Alice. Según ella, nadie hablaba porque los primeros que se le habían opuesto se habían convertido en los próximos objetivos de los de arriba. Delca Base pertenecía a una familia distinguida y controlaba a los de tercer año. Era conocido por su integridad intachable, pero su sola ausencia bastaba para invitar a un escenario doloroso como este. Alice no pudo evitar sentir que algo se había torcido desde el incidente en la academia. Era como si todo hubiera cambiado en el poco tiempo que Alice había estado fuera de los campos de entrenamiento. Pensando en ello, Tesfia era siempre el tipo de persona que se lanzaba de cabeza a situaciones como esta sin pensar. Pero ahora que se había ido, Alice tenía que tomar su propia decisión. Alice se volteó hacia Ciel e hizo su declaración. Lo siento, Ciel. Entiendo que hay todo tipo de cosas. Pero eso no importa. No puedo pasarlo por alto, aunque sean nobles o alumnos de cursos superiores. Ciel miró fijamente a Alice a los ojos, y después de respirar hondo, asintió y apretó su AWR tipo bastón en su pequeña mano. Probablemente entendía el vacío de la justicia sin poder mucho mejor que Alice. Como plebeya, tenía un lado realista que no podía dejar escapar. Sin embargo, no hubo ninguna vacilación cuando asintió. Alice la miró una vez más como para confirmar su intención, y Ciel volvió a asentir con una sonrisa forzada. La expresión de Alice se volvió seria y gritó: «Basta». En ese momento la atención de todos se concentró en Alice y Ciel. Las miradas se mezclaron con sorpresa y resignación de que las chicas se convirtieran en los próximos objetivos. El problemático noble de pelo castaño rojizo miró fijamente en su dirección. Me preguntaba quién era. Si no es el parásito de los Fable. ¿Has olvidado tu estatus? El líder del grupo noble se burló, mirándolas aún más. Pero Alice le devolvió la mirada. No iba a apartar la mirada pasara lo que pasara. Más seguidores se asomaron por la división para ver qué pasaba. Eran 6 en total. Fue entonces cuando uno de los de primer año la miró a los ojos y habló con odio. «Oh, ¿así que te niegas a retirarte? Pues muy bien. Normalmente, nunca trataría con escoria como tú, pero me estoy aburriendo de estas herramientas de entrenamiento. Renapold, esa no tiene padres. A pesar de eso, se lleva bien con Fable», informó al líder de pelo castaño rojizo. «Ya veo. Así que es así. Llevas tanto tiempo cerca de una gran noble que malinterpretas tu propia posición». Una profunda sonrisa apareció en el rostro de Renapold. «No es raro que los huérfanos no entiendan el estatus social, pero está más claro que no estás en posición de hablarnos tan descaradamente.
Luego sacó el pie. Bésalo. Así es como se saluda correctamente a un noble. Creo que paso, contestó Alice al cabo de un rato. Ella no dudó porque hubiera considerado hacerlo. Había elegido sus palabras con cuidado. Nunca había vivido una situación así, pero modeló su reacción en función de cómo pensaba que responderían Tesfia o Alus. Alus, en particular, nunca lo dejaría pasar. Se imaginó a Alus castigándolo personalmente y soltó un suave suspiro. ¿Qué? ¿Te estás burlando de mí? Renapold interpretó el suspiro de Alice como una subestimación hacia él, pero tras darse cuenta de que el estilo de Alus no le sentaba muy bien, Alice dudó un momento. Fue entonces cuando Ciel intervino como recordando algo. Eso me recuerda. Últimamente te has esforzado mucho en el entrenamiento, pero, ¿ya tienes un trabajo asegurado, Renapold? Las palabras, un tanto deliberadas, hirieron enormemente su orgullo, y el rostro de Renapold enrojeció, pero se quedó mudo. Alice fue la más sorprendida por la repentina declaración. Ciel se había mostrado tan asustada hace un momento, pero era testaruda una vez que decidía algo. Haciéndole un guiño secreto a Alice, Ciel continuó en tono despreocupado. Creo haber oído que fuiste rechazado por todos los escuadrones famosos. ¿Seguro que estás bien? Renapold contuvo desesperadamente su ira, porque si estallaba, estaría admitiendo que Ciel tenía razón. Fingió calma lo mejor que pudo. Simplemente hay muchos escuadrones que no entienden mi valor. Ahí está, el argumento de que eres un genio y es el mundo el que está equivocado. Pero tu tiempo límite, o mejor dicho, tu graduación, se acerca, ¿no? Si no hay ningún escuadrón que te acepte, ¿no podría significar que hubo un problema con tu personalidad durante las entrevistas? Contestó Ciel con indiferencia una vez más. Renapold perdió el control, rechinando los dientes mientras les apuntaba con la espada. Así que al final hay que usar la fuerza, dijo con un suspiro exagerado. De todas formas, al final íbamos a llegar a esto, dijo Alice, dando un paso adelante mientras Ciel se encogía de hombros. Si se te pudiera convencer con la lógica, no actuarías como un matón. Tenía su lanza AWR Sancti Fides preparada mientras el maná brotaba sin reservas del cuerpo enfurecido de Renapold. Una cosa era un alumno de primer año, pero el maná de uno de tercero solía transmitir cierto grado de destreza y amenaza. Sin embargo, las cejas de Alice ni siquiera se movieron al ver su maná. Eso pareció enfurecer aún más a Renapold, y más maná se arremolinó violentamente alrededor de su cuerpo. Al ver lo enfurecido que estaba su líder, el resto de seguidores prepararon sus propias AWR y liberaron su maná. Al momento siguiente, Renapold lanzó un grito irritado, se envolvió en viento y saltó. ¡Ah! Hizo el primer movimiento utilizando el hechizo de aceleración intermedia Cruceo Step. Tenía una delgada espada cubierta de excesivos adornos, y su gran cuerpo se acercó rápidamente a Alice. Él sostuvo la punta de su espada hacia adelante como si fuera a empalarla mientras se movía rápidamente hacia el hombro de Alice. Era el movimiento en el que Renapold tenía más confianza. Utilizaba su habilidad con la espada y una repentina aceleración para atravesar los puntos vitales de su enemigo en un abrir y cerrar de ojos. Si un maestro utilizara un movimiento así, su oponente ni siquiera sabría lo que había ocurrido hasta que fuera demasiado tarde. Renapold esbozó una amplia sonrisa. Sabía que estaban fuera del sistema de transferencia de daños, así que debería haber envuelto su espada en una vaina de maná. Sin embargo, esperaba hacerlo pasar por un accidente. Ya tenía su plan y sus excusas preparadas. Solo pretendía asustar a una ruda menor, pero resultó que el maná alrededor de la punta de la espada era demasiado fino. Como estudiante, estaba seguro de que todo podía excusarse por su inexperiencia. Le daría un escarmiento. Los de baja cuna necesitaban ver sangre para entender. Aunque ella muriera, solo sería una de las ratas de Alfa eliminada. Estaba seguro de que su golpe lograría su nefasto objetivo, ya que Alice no parecía estar en guardia ni asustada. Justo cuando estaba convencido de ello, un destello dorado cruzó su vista. Un instante después, se oyó un sonido agudo que hizo estallar los tímpanos. Renapold sintió un fuerte impacto y como si fuera arrastrado hacia atrás por la mano de un gigante. Estaba aturdido y no pudo ocultar su impaciencia cuando vislumbró a Alice. Sin embargo, ella estaba perfectamente tranquila. No parecía que hubiera repelido su ataque a duras penas o que lo hubiera conseguido por casualidad. Ella estaba tan tranquila que era como si hubiera repetido el mismo movimiento miles de veces al día, y este era el resultado esperado. Mientras expresaba su perplejidad, el contragolpe del impacto hizo efecto y salió despedido hacia atrás. No fue hasta que Renapold vio a sus seguidores correr la misma suerte que él tras lanzar sus ataques poco después que se dio cuenta de lo que había ocurrido.
Algunos habían blandido sus armas contra ella, mientras que otros habían disparado flechas de hielo desde la retaguardia. Todos eran nobles con ciertas habilidades para ser Magic Masters novatos, sin embargo, sus ataques fueron todos en vano. O mejor dicho, todos habían rebotado al mismo tiempo. Mientras su cuerpo se volteaba, pudo ver cómo sus seguidores también salían despedidos hacia atrás. Reflection. Uf, sabía que usarlo contra todos sería duro. La tranquila voz de Alice pareció llegar a todo el campo de entrenamiento. Después de rodar por el suelo, Renapol levantó la parte superior de su cuerpo y rugió. Uf, no seas arrogante. ¿Tienes idea de a quién te enfrentas? Alice se enfrentó con calma a su ira y mostró una sonrisa traviesa. ¿Quién? Bueno. Oh. Estoy segura de haber oído tu nombre, pero ya lo olvidé. Eso hizo que la vena de la sien de Renapol se abultara. Llevado por la ira, intentó levantarse, pero sus piernas no le hacían caso. Cuando miró hacia abajo, vio que estaban enterradas en un montón de tierra. Sus seguidores estaban todos en la misma posición y eran incapaces de moverse. La culpable era la pequeña que estaba detrás de Alice, Ciel. ¿Qué? Gaia's Grasp. Habiéndolas menospreciado, nunca esperó un hechizo avanzado de restricción de atributos terrestres. Renapol estaba nervioso, pero cuando se dio cuenta de algo, una sonrisa intrépida apareció en sus labios. No bastaba con atar su cuerpo. El arma más fuerte de un Magic Master, su magia, seguía sin estar restringida. Todos, usen el hechizo más fuerte que puedan. Sin perder un segundo, los seguidores levantaron sus AWRS y miraron burlonamente a sus negligentes menores. ¿Es suficiente, Alice? Buen trabajo, Ciel. Todavía estoy luchando con ajustes minuciosos. Renapol pudo oír la conversación de ambas. Al momento siguiente, la magia terrestre se deshizo, y una luz blanca apareció frente a Renapol y sus seguidores. Celestist. Alice golpeó la base de su lanza contra el suelo, provocando que cegadores pilares de luz llovieran sobre las AWR de todos, calentándolas y haciendo que todos perdieran el agarre sobre ellas. ¿Qué es ese hechizo?, murmuró Renapol, agarrándose la mano con angustia. Estaba completamente perdido. Ya no había batalla que librar, y ni siquiera podía resistirse. Nunca resolverás nada así, dijo Alice en voz baja mientras Renapol agachaba la cabeza. Creo que ahora mismo, toda la academia está pasando por un momento difícil. Seguro que hay muchas cosas que te irritan, como no encontrar trabajo y estar inseguro sobre el futuro. Pero si utilizas tu posición como estudiante mayor y el estatus del nombre de tu familia para consolarte ahora, solo te sentirás más miserable después. Alice no habló con dureza ni lo criticó airadamente. Simplemente lo amonestó con calma. No había nada que Renapol pudiera replicarle. Además, eso no está bien. Nadie te va a reconocer nunca así, dijo Ciel, asomando la cara por detrás de Alice. ¿Qué estás? Cuando la voz de Renapol empezó a alzarse de nuevo, Alice se adelantó. Dejémoslo así. El verdadero entrenamiento no consiste en descargar tu frustración en otra persona. Se trata de enfrentarse a uno mismo. Al menos, ese es el entrenamiento que vamos a hacer, dijo Alice, señalando con una sonrisa amable y un tono suave que se iba a arruinar si seguía así. Alice le había tendido la mano con una sonrisa, pero él la apartó ligeramente para levantarse solo. Renapol se quedó sin palabras, pero aún le quedaba una última pizca de orgullo. Hazlo a tu manera. Vamos. Nos marchamos. Dijo a sus seguidores y se dirigió hacia la salida, pero de repente se detuvo aunque no sabía por qué. Renapol, no podemos dejar pasar esto. No se preocupe. Reuniremos más poder y... El estudiante de primer año que había ridiculizado a Alice por ser una huérfana sin padres parecía enfadado y sugirió que se vengaran. Pero por alguna razón su expresión irritó a Renapol. No te burles más de mí. Y no hagas nada innecesario. Aquel enfado fue una sorpresa tan grande que el aturdido estudiante de primer año bajó la cabeza, pero Renapol ni siquiera le dirigió una mirada. El entrenamiento de Alice y Ciel captó más su atención. Se apoyó en la pared junto a la salida del campo de entrenamiento y se cruzó de brazos con expresión hosca. ¿No vienes?, le preguntó un alumno. Pero los despachó con un: ustedes, váyanse. Después de eso, su atención se centró en los campos de entrenamiento. Supongo que se podría llamar a esto autolimpieza. En un rincón del campo de entrenamiento, la directora Sisti vestía un traje poco llamativo. Junto a ella había una joven vestida como una secretaria. Hoy ha habido muchos cambios, capitana. No me llames así, Elina. Sisti la miró exasperada, pero Elina parecía seria. Había sido subordinada de Sisti, pero ambas dejaron el ejército. Sin embargo,
Seguían manteniendo una relación personal y ella le ayudaba ocasionalmente en asuntos de negocios. Aún así, ya que viniste hasta aquí, ¿no deberías ver a Alus al menos una vez?, preguntó Sisti. Elina esbozó una suave sonrisa y negó con la cabeza. No, todavía no. Creo que será mejor para él. Elina tenía una larga y profunda relación con Alus. Ella estuvo en la misma unidad especial de ataque a los demonios que Alus, que fue un periodo difícil para él. Así que ella no quería aparecer ante él y traer recuerdos desagradables. Aún así, quería ver cómo había crecido Alus, así que a menudo le preguntaba a Sisti por él. Deberías evitar llevar tu maternidad demasiado lejos. Si sigues dejando solo a tu marido te van a abandonar, decía Sisti. Claro que no. Yo tengo la iniciativa. Además, mi marido es el que nunca está en casa. Bueno, supongo que sí. El marido de Elina era el jefe de las fuerzas de defensa, así que era imposible que no estuviera ocupado. Además, también tenía una profunda relación con Alus, así que no impediría que Elina fuera a la academia. Sisti miró hacia el campo de entrenamiento. Se produjo una situación que se veía venir, pero los alumnos la resolvieron por sí mismos. Dado que en la academia se valoraba la independencia, Sisti se alegró en secreto de los resultados. Si los adultos intervinieran, la situación parecería arreglada en apariencia, pero el problema de fondo seguiría ahí. Aunque la academia haya abolido aparentemente el anticuado sistema de estatus, es un lugar alejado del mundo de los adultos, y no todos los alumnos están libres de la influencia de su educación. Por muchos ideales que pregonara la directora, no todos los nobles iban a aceptarlo. Las acciones que Alice y Ciel emprendieron hicieron que los propios alumnos apagaran la chispa que ardía entre ellos. Alice realmente ha crecido. Ah, qué conmovedor. Ella era huérfana del orfanato que el gobernador general está apoyando, dijo Elina. Y está recibiendo formación de Alus, así que era de esperar. Tal vez desde una perspectiva mágica, pero cuando se trata de carácter es todo lo contrario, dijo Sisti. Nuestro niño problemático en cuestión se ha suavizado bastante últimamente. Además, se te nota la mala costumbre de sobrevalorar a Alus. Por favor, al menos perdona eso. Quiero ver su crecimiento con mis propios ojos. Elina sonrió con ironía, quitándole a Sisti las ganas de seguir hablando del tema. Elina daba la impresión de una gallina cuidando a su polluelo. Santo cielo, qué madre tan sorprendentemente cariñosa. No, al menos haz que sea su hermana mayor. Elina se aclaró la garganta y cambió el tema a Alice. Pero dejando eso de lado, quería preguntarte por ella. Sisti tenía una idea de lo que quería preguntar. Era probablemente sobre el hechizo de atributo de luz que Alice usó. Oh cielos, su crecimiento es realmente excepcional. No vas a poder esquivar así la pregunta, respondió Elina. La manipulación espacial está mucho más allá de lo que un estudiante de primer año puede manejar. No te oigo. Estoy segura de que podrías hacerlo si te esforzaras mucho. No puedo creer lo que estoy oyendo. El hechizo que Alice utilizó era seguramente un nuevo hechizo que Alus había creado y le había enseñado. Solo había unos pocos hechizos de magia luz, por lo que Elina podía decir fácilmente que no era uno que ella conociera. Pero no era un hechizo completamente original. Parecía ser una combinación de hechizos existentes que utilizaban el elemento luz. Pero el problema era lo que había más allá, hacia donde se dirigía Alice. Sisti y Elina podían decir que el hechizo que Alice utilizó, Celestist, era solo una versión simplificada de su forma completa. ¿Cómo sería la iteración final del hechizo? Era posible que fuera demasiado poderoso para un estudiante de primer año. Mientras que como educadora era un espectáculo feliz, como supervisora era una situación que provocaba dolores de cabeza. Sisti miró a Elina con expresión hosca. Me pregunto si Alus habrá descifrado eso. Sí, una de las 4 grandes reliquias. Las reliquias eran restos del pasado dejados por alguien desconocido. Contenían fórmulas mágicas de antes de que surgieran las 7 naciones. En particular, había una reliquia relativa al elemento luz que los investigadores mágicos habían intentado descifrar durante mucho tiempo y solo habían fracasado. Los hechizos modernos se hacían copiando la magia de los demonios, pero nadie sabía quién había creado las reliquias y la magia antigua. Solo se mencionaban en viejos libros raros o incluso en tablillas de piedra. Ni siquiera Sisti los conocía bien en su totalidad, pero creía que uno de ellos era similar al hechizo Celestist de Alice. Y si fue Alus quien le enseñó el hechizo a Alice, las dudas aflorarían naturalmente. Bueno, seguro que al final lo averiguaremos, así que dejémoslo ahí, dijo Sisti. Lo tienes difícil, capitana. Solo llámame directora. Aún así, Alus sigue sin entender cómo hacer las cosas con moderación. Además,
Tu gente tiene cierta responsabilidad en criarlo para que sea así. No, supongo que no debería quejarme más. Seguro que tiene las manos ocupadas con sus problemas. Sisti se encogió de hombros y continuó. Tendré que hacer lo que pueda desde aquí. Definitivamente, las semillas que se sembraron han empezado a brotar. Renapold parecía profundamente afectado por lo ocurrido, y Sisti sonrió. Sí, lo único que queda es evitar que los intrusos hagan algo innecesario, murmuró Elina. Llegó hasta Sisti, y dijo. Sí. Bergwick puede ser un pesado cuando se trata de Alus. Tendré que decirle que no actúe como un padre que se entromete en la vida amorosa de su hijo. Como señaló la exasperada Sisti, Bergwick había llegado a ofrecerse como mediador entre un joven Alus y Tesfia. Puedes incluir a Lord Bisaist en eso. En realidad, deberían dejar que las cosas sigan su curso, dijo Elina con una risita. Hacía tiempo que Sisti y Elina habían averiguado qué opinaba Bisaist de que su hija Felinella y Alus se llevaran bien. Independientemente de si sus emociones eran más parecidas a las de una madre o a las de una hermana, Elina rezaba por la futura felicidad del muchacho. Dicho esto, no había nada de qué preocuparse si podía permitirse el lujo de preocuparse por cosas tan insignificantes. Lo único que podía hacer era esperar que el problema por parte de Alus se solucionara. Se lo debo a Alus. Y espero poder pagarle con esto, pensó Sisti mientras miraba el perfil tranquilo de su antigua subordinada.